Padre, gracias, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Dios. Queremos reconocer de que tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es el poder, Dios. Tú creaste todas las cosas, Señor, y por ti subsisten, dice tu palabra. Reconocemos que eres ese Dios santo, 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 el único y sabio Dios, el único Dios verdadero, como dice tu palabra, Señor. Ese Dios que habitas en las alturas, en lo sublime y en la santidad, pero también con el quebrantado de espíritu, el humilde de corazón, y con todo aquel que tiembla ante tu palabra, Dios. Hoy queremos, Padre Santo, darnos en sacrificios a ti, Señor, porque dice tu palabra que un corazón contrito y un espíritu quebrantado tú no rechazas, Señor. Y hoy, Padre Santo, nuestra mejor y nuestra mayor ofrenda, Señor, es desde nuestra debilidad, desde nuestra fragilidad, desde nuestra humanidad, reconocer que te necesitamos a ti, el Dios omnipotente y todopoderoso, Señor. Hoy más que nunca, Padre, te necesitamos, Dios. Como los ciervos braman por las aguas, así hoy braman nuestras almas por ti, Señor. Hoy más que nunca dependemos de ti, Señor. Todo nuestro ser integral, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, depende de ti, Señor, y de tu providencia, Dios. Te amamos, Padre, y te bendecimos. Y te damos gracias por esa salvación tan grande que nos diste en Cristo Jesús. Y gracias, Padre, por esta mañana, por la oportunidad que tenemos, Señor, de reunirnos en este lugar para bendecir, exaltar, glorificar tu santo nombre y estudiar tu palabra, Dios. Gracias, Padre. Te pedimos para que prepares nuestras mentes, nuestros corazones, para que la semilla de tu palabra que sea sembrada produzca fruto al 100%, y que sea tu palabra sobre edificándonos, Señor, y dándonos herencia con todos los santificados, Señor. Bendito seas, Padre. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador personal. Amén. Bueno, vamos a seguir el estudio de Lucas 9. Y hoy vamos a estar desde el versículo 22 hasta el versículo 27. La última vez que hablamos de Lucas, habíamos quedado en la confesión de Pedro, tal cual como lo dice el versículo 20, y lo habíamos estudiado desde la perspectiva que le había dado Mateo. Y el versículo 20 dice: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. El 21, pero él les mandó que a nadie dijese esto, encargándoselos rigurosamente. Entonces, versículo 22, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y es tremendo que si nosotros leemos este relato en Lucas y también en Marcos, es claro cuando dice y afirma que es necesario. Es necesario. Cuando algo es necesario es que no hay otra forma. Cuando se requiere necesidad es porque es verdaderamente es algo que está conforme a lo que se necesita, valga la redundancia, para que se lleve a cabo algo. Y podemos deducir en esa afirmación que dijo Jesús, refiriéndose a sí mismo, de que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita al tercer día. Podemos deducir que después que nosotros tenemos
la revelación de Cristo como Señor y como Mesías, el Señor nos revela en qué consistió el plan de salvación. ¿Y cómo era ese plan de salvación? El Señor primero nos revela la persona de Jesús a través de su palabra, y después, por medio de la misma palabra, nos revela en qué consistió el plan de salvación, tal cual como Jesús se lo explicó a sus discípulos. Y es tremendo que en Marcos 8:32 afirma en este mismo pasaje que les decía claramente, dándonos a entender el Espíritu Santo de que no había otro medio, no había otra forma, no había otra manera con el cual nosotros podíamos salvarnos. Solamente era a través de la persona de Jesús de Nazaret, y solamente era colocando la fe en su pasión y en su muerte, tal cual como Jesús lo estableció aquí. Y dice que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y si nosotros vamos y hacemos de pronto un panorama general de todo lo que padeció Jesús, desde el momento, inclusive antes de que fuese arrestado hasta cuando murió en la cruz, vemos que Jesús tuvo mucho sufrimiento emocional, sufrimiento físico y también sufrimiento espiritual. Que padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los ancianos representaban el liderazgo político de Israel. Israel, aunque estaba subyugado bajo el Imperio Romano a las provincias o a los territorios que ellos tenían bajo dominio le daban una cierta autonomía política. Entonces, los ancianos eran los que representaban el liderazgo político de Israel en esos momentos de los a que refiere la palabra. Y ese liderazgo político estaba en cabeza del Sanedrín. El Sanedrín era un colegio de 70 hombres compuestos por saduceos y compuestos por fariseos, donde los saduceos por lo general eran los que gobernaban en el Sanedrín, eran los que tenían más poder dentro del Sanedrín. El liderazgo político de Israel, dice la palabra de Dios, que rechazó a Jesús. Cuando habla de los principales sacerdotes, está hablando del poder religioso. Muchas veces los líderes religiosos también hacían parte del Sanedrín, pero dentro del poder religioso de Israel, quien mandaba era el sumo sacerdote, que en los tiempos de Jesús era Anás, que Caifás era su suegro. Eran los que manejaban la parte religiosa, es más, eran los que manejaban el negocio del templo. Y dice que por los escribas eran, si se pueden decir, los asesores que tenían los sacerdotes, y eran los encargados, los maestros de la palabra, eran los encargados de interpretar, eran los encargados de pronto de hacer copias de las escrituras o copiar las, si se pueden decir, las actas que los líderes religiosos dictaban en ese momento determinado. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que ser rechazado? ¿O por qué fue rechazado? Fue rechazado porque Jesús denunció siempre la corrupción del status quo del momento. Siempre denunció la corrupción política y la corrupción religiosa en la que estaba sumergida Israel. Más, Jesús le dijo a los discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos, y la levadura de los fariseos era la hipocresía. Y vemos nosotros como en Mateo 23, habíamos leído eso creo que a principios de este año o el año pasado,
cuando Jesús denuncia públicamente a los fariseos, y en su denuncia pública de ellos en el templo les dice: generación de víboras, sepulcros blanqueados. Sí, Jesús les hablaba fuerte y contundente al sistema religioso, porque el sistema religioso no estaba actuando y viviendo conforme a lo que la palabra de Dios decía que debía ser, el deber ser. Y en eso también denunciaba también el sistema político, de las cosas que Jesús hizo. Y nos narra la palabra de Dios en dos ocasiones con relación a estos personajes. Está en San Juan 2 y también en Mateo, en la semana triunfal, cuando Jesús purifica el templo. Y cuenta la palabra de Dios que Jesús, entrando al templo, volcó las mesas de los cambistas y les dice a ellos que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, donde estaba escrito que la casa de Dios tenía que ser casa de oración para todas las naciones. Y habían vuelto un negocio todo lo relacionado al sacrificio, o a los sacrificios que tenían que llevarse a cabo en el templo. Entonces ya los sacrificios que los judíos deberían hacer, de acuerdo como Dios había ordenado por medio de Moisés, con relacionado a las tórtolas, a las palomas, a los corderos, a los carneros, ya los judíos, cuando se trasladaban en las fiestas a hacer esos sacrificios, ya no los traían de sus casas como había ordenado el Señor, sino que ya era con la plata y lo compraban en el templo. Y quien manejaba el negocio, ese eran los sacerdotes. Ellos eran los que manejaban todas las transacciones que se hacían. Entonces Jesús por eso volcó las mesas de los cambistas y les dijo que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, porque ya el sacrificio no estaba conforme a lo que Dios había establecido, sino que estaba ya de una otra forma, ya lo habían degenerado, ya lo habían contaminado. Y habían sacrificios, pero realmente los sacrificios no estaban alineados con la voluntad de Dios, como Dios lo había determinado en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús fue desechado, porque a lo bueno le decía bueno y a lo malo le decía malo. Así como dice y nos advierte la palabra de Dios en Isaías 5:20, que nos dice que hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, que tienen la luz por tinieblas y que a lo amargo le dicen dulce. Y es una advertencia que hoy nosotros estamos inmiscuidos en ella como representantes de Dios y representantes de Cristo en esta tierra, porque nosotros, tal cual como lo hizo Jesús y los hicieron los apóstoles y los padres de la iglesia, debemos siempre tener presente que estamos aquí es para agradar a Dios y no agradar a los hombres, y que el agradar a Dios inclusive puede llevarnos a que también seamos desechados, a que también seamos despreciados, tal cual como lo experimentó Jesús. En San Juan 15, vayamos a San Juan 15, versículo 18. Miren lo que habla, la advertencia que nos hace Jesús a nosotros como sus discípulos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho:
El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Miren qué tremendo, qué advertencia nos hace el Señor ahí. Ayer estuvieron aquí unos misioneros del barco de Logos, y había uno que era una de Tailandia, otra de Taiwán creo que era, y había otro de Malasia, y ellos testificaron aquí de su experiencia misionera y testificaron lo que significaba ser cristiano allá en el lejano oriente. Y una de ellas dijo de que toda su familia era budista, y al momento que se hizo cristiana, eso era una traición a la familia y una traición al país. Y uno de ellos, que creo que era el de Malasia, dijo que su país era un país musulmán, y que ahí los cristianos, todos consideran que los cristianos allá son unas minorías, máximo el 1%. Y el de Malasia nos confesaba de que era un país musulmán, y que allá sí podía haber iglesias, pero que las iglesias no podían tener una cruz grande, y que ellos tenían prohibido predicar de Jesús a las demás personas. Sí podían ejercer su actividad cristiana, pero prohibido evangelizar. Y nos contó cómo quemaron una iglesia, y nos contó cómo secuestraron a un pastor y lo desaparecieron, está desaparecido. Y ya de seguro contaba él de que el pastor lo mataron. Y vemos nosotros cómo de una u otra forma lo que Jesús expresó aquí en San Juan 15, su iglesia también de una u otra manera lo experimenta en unas regiones del mundo en un grado más alto que el otro. Gracias a Dios, nosotros aquí en Colombia podemos tener la libertad de congregarnos en un lugar como este y de hacer una profesión pública de que somos cristianos. Gloria a Dios por eso. Pero vemos nosotros cómo muchas veces, a pesar que tenemos esa libertad, realmente no lo hacemos con la actitud requerida, o con eso que verdaderamente, la pasión que deberíamos nosotros demostrar en esa búsqueda y en esa adoración a Dios. En Isaías 53 vamos a leer por qué Jesús decía que era necesario experimentar todo eso que experimentó hasta la muerte. Vamos a leer Isaías 53 del 1 al 7. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Mira, aquí nos está diciendo la palabra de Dios que Jesús, en su aspecto físico, no era una persona atractiva. Como lo pintan las películas, que era alto, mono, ojos azules, es totalmente distinto como la palabra de Dios nos describe a Jesús cómo era físicamente. No hay una descripción de Jesús como lo dice la palabra, pero sí nos da detalles de que Jesús no era una persona atractiva físicamente hablando, de acuerdo a los parámetros de belleza. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente
llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahí vemos nosotros una profecía mesiánica que hablaba de la pasión y de la muerte de Jesús. En el Antiguo Testamento, porque los judíos dicen que aquí no se refería a Jesús, que ahí se refería de pronto a la nación de Israel como tal, o algunos consideran que se estaba refiriendo a Moisés, pero ni Moisés ni la nación judía ha experimentado esto que nosotros hoy acabamos de leer. Pero como ellos no tienen la revelación de quién es Jesús, no pueden acomodar estos textos a la persona, a la vida y a la obra de Jesús. Nosotros, por el Espíritu Santo, porque ya sabemos que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, el Cristo, ya podemos nosotros entender, y Dios nos puede revelar junto con Cristo el plan de salvación, y hoy nosotros lo podemos entender. Y aquí vemos cómo todo lo que Jesús dijo que iba a suceder con relación a Él, ya proféticamente el Señor lo había manifestado. En el Antiguo Testamento hay solamente dos escrituras que decían que el Mesías iba a morir. En esta y la otra creo que es en Daniel 7, que decía de que al príncipe rey se le iba a quitar la vida. Son las dos únicas escrituras que dicen en el Antiguo Testamento de que el Mesías iba a morir, pero sí lo dice. No es como dicen de pronto los judíos de que cómo Cristo iba a ser el Mesías si murió. No, sí, la palabra de Dios sí nos lo señala, solo que con la revelación del Espíritu Santo solamente lo podemos entender. Entonces ahí vemos nosotros cómo el Señor profetizaba con relación a su pasión y a su muerte, tal cual como ya previamente el Señor lo había profetizado por medio del profeta Isaías. Y en 1 Corintios, vayamos a 1 Corintios capítulo 1. Aquí vamos a entender por qué solamente los que tenemos ese convencimiento y esa revelación de Dios, que Cristo, quién es Cristo, podemos entender ese plan de salvación. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Sí, para los que no han tenido la revelación de quién es Cristo y por consiguiente no entienden el plan de salvación, todo lo que concerniente a la pasión y a la muerte de Cristo lo tienen como locura, como algo ilógico, como algo que no tiene sentido. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y hoy nosotros vemos cómo personas en todas las épocas tratando de desvirtuar la obra de Cristo en la cruz. Muchas personas tratando de demostrar que Cristo era un mito, y que
era un personaje que no era un personaje histórico, y vemos nosotros cantidades de, entre comillas, sabios y entendidos tratando de desvirtuar todo lo que la palabra de Dios dice, y consecuentemente tratando de desvirtuar la vida y la obra de Cristo. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo con el mensaje de la cruz. El versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Dios en su sabiduría decidió que el mundo no lo pueda conocer ni acceder a él mediante la sabiduría humana. De acuerdo a la Biblia, hay dos sabidurías. Está la sabiduría de Dios, que dice que es pacífica, que es amable, que es benigna, que es misericordiosa y llena de buenos frutos. Esa es la sabiduría de Dios, que se demuestra de esa manera. Pero que también está la sabiduría terrenal, humana y diabólica. Eso está en Santiago. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 3. La sabiduría de lo alto. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, en 1 Corintios lo que el Señor está diciendo es: con la sabiduría humana, Dios decidió que con la sabiduría humana no era posible conocerlo a Él, no era posible entenderlo a Él. Y Dios 1:21 agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, no hay otra manera de acceder a la salvación, solamente a través de la predicación de la cruz. Es la única manera de acceder a la salvación, a través de la predicación de la obra de Jesucristo en la cruz. 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos se estaba refiriendo al pueblo de Israel, y los griegos a los no judíos, a las personas que iban detrás de la cultura, de todas esas cosas, del conocimiento. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Cuando hace añitos, después que el Señor me salvó, yo estaba durmiendo y escuché una voz. No sé si era la voz de Dios o la voz de un ángel, pero escuché una voz audible en el oído que me dijo: Gólgota. Y cuando yo me levanto, apenas oigo la voz, fui a la mesita de noche, cogí la Biblia que tenía en la mesita de noche y busqué en el diccionario. Decía Gólgota, significado lugar de la carabela, lugar donde fue crucificado Jesús. Sucesivamente, para esa época había leído ese versículo que acabamos de leer, que predicamos a Cristo crucificado. Y con un amigo de aquí de la iglesia, con Nasir, para esa época habíamos ido a una iglesia allá en Olaya, por allá por las playas de Olaya, llegando a la Ciénaga de la Virgen.
Y estando allá me regalan 2 libros. Los líderes de la iglesia me dicen que mira, llévate estos 2 libros que aquí solamente leemos la Biblia. Y uno de los libros que me regalaron era un libro de Calvino y el otro un libro de Spurgeon. Bueno, yo lo pronuncio en español, ustedes, Spurgeon. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, no sé, ¿cómo se dice? Ahí está. Así es que se dice. Bueno, me regalaron un libro de él que se llama No hay otro evangelio. Y ese libro es un libro más o menos así, que eran puras prédicas de él. Él es un predicador del siglo XIX, que se conoce en la teología como el príncipe de los predicadores. Tremendo libro. Y en esa recopilación de prédicas estaba leyendo en una parte que decía que cuando yo predicaba moralidad, la iglesia estaba vacía, decía él. Pero cuando comencé a predicar a Cristo crucificado, se llenó tanto la iglesia que tuve que hacer un servicio adicional de estudio. Inmediatamente a mí el Espíritu Santo me hizo entender que nosotros como cristianos somos expertos en predicar moralidad. Y de pronto el mensaje que uno expresa o que manifiesta es lo que antes practicábamos, que practican los que no están en Cristo y que ahora no lo practicamos y nos creemos mejores que ellos por eso. Mira, el borrachín, el fumador, el jugador, queremos de pronto estar señalando a las personas y de pronto, como ya nosotros no lo practicamos, porque Dios nos rescató de eso, entonces nos creemos mejores que ellos. Entonces predicamos en una moralidad y no hagas esto, le decimos a la gente no hagas esto, no hagas esto, cuando realmente el no hacer o no practicar actos pecaminosos es consecuencia de la revelación de la cruz. Eso fue lo que a mí el Señor me mostró. Entonces el esquema de predicación cambió inmediatamente. Lo que comencé a hacer desde ese instante fue decirle a la gente por qué razón Cristo murió en la cruz. Y con la misma palabra de Dios, desde Génesis en adelante, le demostraba a los hombres la necesidad de su salvación por los pecadores que somos. Y con varios versículos, mira, esto es el hombre, esta es la naturaleza humana, y por esto las consecuencias de la naturaleza humana, de lo que somos y lo que hacemos es separación presente de Dios y podemos correr una eternidad de estar sin Dios. Pero se hablaba de la reconciliación que Dios proveyó consigo mismo para con el mundo por medio de la cruz de Cristo. Y los resultados fueron evidentes. Ya la gente no se sentían que los estaban de pronto señalando. Porque y más cuando tú le predicas a las personas de tu primer círculo, los amigos y los familiares, siempre de una u otra forma nos señalan. ¿Y qué vas a hablarme tú a mí de moralidad si tú eres igual que yo, tú eres peor que yo? Entonces, no es hablar de moralidad. La moralidad es consecuencia de la revelación de la cruz. Y el Señor es el que comienza a transformar y a cambiar las conductas de las personas. No es porque nosotros lo digamos o porque nosotros se lo señalemos a las personas. Entonces, la cruz, dice, predicamos a Cristo crucificado. Versículo 24. Miren qué tremendo lo que dice aquí. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y para nosotros Cristo hoy es poder de Dios y sabiduría de Dios. Volviendo a Lucas, o antes de volver a Lucas, también Jesús, pero no lo dice en Lucas, sino que lo dice en Marcos y en Mateo 16, cuando Jesús expresa en qué consistía
el plan de salvación a través de su pasión y de su muerte, en Mateo 16, porque esto no está en Lucas, pero no podemos pasar esto por alto porque hace parte del mismo contexto. En Mateo 16, en el 21, Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Ya nos da otro enfoque más que donde el sitio donde tenía que padecer todo eso, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mira, cualquier mensaje que vaya en contravía de el plan de salvación como Dios nos lo dejó en la palabra de Dios, ese mensaje no viene de Dios. Miren qué tremendo lo que Jesús le dijo a Pedro. Le dijo Satanás, porque quería cambiar lo que Dios había ya decidido, planificado y decidido cómo era el plan de salvación. Y el plan de salvación es tal cual como lo estamos leyendo aquí. No tiene modificaciones, no le caben modificaciones ni antes, ni durante, ni después. Entonces, qué peligroso es que al plan de salvación nosotros podamos de una u otra forma contaminarlo, o de una forma deteriorarlo con algo adicional a lo que el Señor nos reveló. Y dice que Jesús, tal cual como profetizó su muerte, profetizó también su resurrección. Dice: y al tercer día, resucita al tercer día. Y ahí miren, ahí nos muestra Jesús una faceta que iba a tener el Mesías. El Mesías, o el Cristo, que en español, en griego, el elegido en español, iba a cumplir 3 roles. Iba a tener el rol de rey, el rol de sacerdote y el rol de profeta. Y aquí Jesús demuestra el rol de profeta. Nosotros sabemos por los escritos bíblicos que tal cual sucedió como él lo estaba manifestando aquí que debería suceder con relación a su pasión y a su muerte, y también a su resurrección. Y a esto es algo que nosotros le debemos poner cuidado, a la función de profeta de Jesús, a su función profética. Porque Jesús habló acerca, profetizando de cómo iban a ser, o cómo iba a suceder, o todo lo que iba a suceder antes de su segunda venida. Y hoy se está dando todas esas señales que Jesús dijo que tenían que suceder antes de su retorno, a nivel de la naturaleza, a nivel de la sociología, a nivel de la política, a nivel de la iglesia, y también a nivel, sobre todo a nivel de Israel como nación. Porque Jesús fue claro que dijo que de la higuera aprended, que cuando sus frutos ya estén maduros, es que iban a suceder todas esas cosas. Y la Biblia en Amós muestra a Israel como la higuera. Y Jesús dijo que todos los eventos
que iban a suceder sin que pasara esta generación. Y bíblicamente una generación tiene 70 años, máximo 80. Salmo 90. Una generación tiene 70 años, máximo 90. Bueno, Israel el 14 de mayo de este año cumple 70 años de estar nuevamente constituido como nación, tal cual como lo profetizó el Señor en Isaías 66, que iban a ser una nación en un día y que iba a levantar su bandera en medio de las naciones. Bueno, este año, el 14 de mayo, se cumplen los 70 años de ese evento. Y es tremendo que todo lo que el Señor dijo que iba a suceder alrededor de Israel, política y militarmente, hoy está sucediendo. Israel está rodeada de sus enemigos por todos lados. En el norte, en el sur, en el este y el oeste, Israel está rodeado de enemigos. Tal cual como lo profetizó el Señor en el Salmo 83 y tal cual como lo profetizó el Señor en Isaías 12 y en Zacarías 12 y en Zacarías 14. Y también en Ezequiel 37 o Ezequiel 38. El Señor profetizó todo lo que nosotros vemos que hoy está pasando alrededor de Israel como nación. Ya el Señor lo había profetizado tal cual, que iba a suceder como eventos previos a su segunda venida. Jesús profetizó su pasión, su muerte y su resurrección, pero también profetizó todos los acontecimientos en armonía al resto de la Biblia que iban a suceder en el mundo entero antes de su segunda venida. Y de las cosas más tremendas es algo que está en Mateo 24:14, que dice que este evangelio del reino será predicado como testimonio a todas las naciones. Y hoy más que nunca el evangelio se ha extendido por todo el mundo. Hoy más que nunca. No hay otra época de la humanidad de que el evangelio se haya predicado en todos los países. Pero dice como testimonio. No dice que todos van a creer. Dice que se va a testificar, se va a dar testimonio del evangelio del reino como testimonio a todas las naciones. Y después termina el versículo 14, y luego vendrá el fin. Entonces, si nosotros acomodamos todos los eventos que están sucediendo en el mundo entero hoy y lo amoldamos a la profecía bíblica que tenían que ver como eventos previos a la segunda venida de Cristo, todo se está dando a nivel de la naturaleza, a nivel de la sociología, a nivel de la política, a nivel de la economía, en todos los sentidos se está dando, a nivel de la iglesia también. Entonces, ahí Jesús nos demuestra su rol profético y debemos ponerle atención a las profecías de Jesús, que todas van en armonía a las profecías del resto de la Biblia. Versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando estaban los misioneros aquí del lejano oriente, ellos expresaron de que todo lo que significa ser cristiano allá, el desprecio como nación, el desprecio en la familia, inclusive a veces teniendo que salir de sus países porque se volvieron cristianos y está violando la tradición familiar o la tradición de nuestra cultura, de nuestro país. Y cuando Jesús dice niéguese a sí mismo, nos está diciendo a nosotros que
cada día tomar la cruz y seguir a Jesús significa cada día morir a nuestro ego, morir a nuestro yo, morir a nuestros deseos, caprichos que van en contra de la voluntad de Dios. Morir para vivir, como dijo Cristo, como más adelante lo vamos a leer, como dijo él en San Juan 12, que es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que dé fruto. En Dios, la única manera de experimentar la vida de Dios en nosotros es muriendo a nosotros mismos. Morir al yo, al primero yo, segundo yo, tercero yo, que tristemente es lo que hoy se predica con el evangelio humanista, donde ya el centro de la predicación no es Cristo y su obra, sino el hombre. Y se predica todo lo que, entre comillas, el hombre puede obtener por medio de Dios. Y solamente se habla de la bendición. Míralo, profetízalo, písalo, decrétalo. Y te vas a ganar el carro, la beca, la casa, el bote. Y vemos cristianos que van a la iglesia detrás de eso. No mueren al ego, no mueren a yo, no mueren a esa avaricia, a esos deseos, a esos caprichos. Y vemos nosotros que debemos morir al ego, a nuestro yo, y dice cada día. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 afirma categóricamente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en mi carne, el yo, esto, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y murió por mí. Y no estaba para satisfacer sus deseos y sus caprichos, sino para vivir una vida agradable a Dios. Dice 2 Corintios 2:14 que el amor de Cristo nos constriñe o nos obliga, que así como uno, refiriéndose a Cristo, murió y resucitó por nosotros, ahora nosotros que vivimos debemos vivir para Él. Vivir para Él, no para nosotros, sino para Él. Y tristemente el cristiano se deja llevar por el sistema del mundo y se deja llevar por la sociedad de consumo que hay en este mundo, y de una u otra forma está detrás de todo lo que le ofrece el mundo. Y cuando nos advierte la palabra de Dios que nosotros estamos aquí es para agradar a Dios y no a los hombres, que cuando comenzamos a agradar a los hombres, entonces no estamos siéndoles agradables a Dios. Que el espíritu que Él puso en nosotros nos anhela celosamente para Él. Porque todo el que quiera salvar su vida, 9:24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y estas son de las afirmaciones a las cuales nosotros le debemos poner mucho cuidado en la palabra de Dios. Si Jesús es quien dice la Biblia, quien Él es, y sabemos que es Dios, y Dios no miente, a esta afirmación debemos prestarle mucho cuidado. Y no solamente al leerla, sino en que sea aplicada a nuestra vida.
todo el que quiera salvar su vida la va a perder. Ahí está incluyendo a todo el género humano. Pero hay dos formas de perder la vida: una sin Cristo y otra a la manera de Cristo. Y Jesús mismo dice después: y todo el que pierda su vida por causa de mí, si perdemos nuestra vida por causa de Cristo, la vamos a salvar. Y esto es una afirmación de mucho cuidado, y es una afirmación que es excluyente. Es solamente en Cristo que está la vida. No es en más nadie. No es en un sistema religioso, no es en otra persona, no es en un líder religioso. Es única y exclusivamente en la persona de Jesús de Nazaret, que dice Juan que en él estaba la vida, y la vida era la luz para todos los hombres. Sigamos al versículo 25. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Qué cosa tremenda. Una vez me había visto un programa en Discovery o National Geographic, no me acuerdo, que cotizaron el valor del mundo. Y cotizaron el valor del mundo por los recursos naturales que había en el mundo, de todos los países, y también inclusive el recurso humano. Y ahora, acordándome de eso, todo ese valor en miles de trillones de dólares que puede costar el mundo, dice que todo lo que vale el mundo y que una persona lo pueda obtener no es suficiente para salvar su alma. No es suficiente para salvar su alma. No se compara poseer el mundo entero en tener la bendición de la presencia del creador, no del mundo, sino del creador del universo. Con Cristo tenemos la bendición de tener con nosotros y en nosotros a el creador no solo del mundo, sino del universo, y al dueño de todo el universo. Pero en el sistema del mundo todo va corriendo a poseer en este mundo, y de pronto si más tengo, más valgo, y más me respetan y más me admiran. Todo eso sin Cristo es basura, no tiene valor. Es más, vayamos a Hebreos 10. Miren cómo estos son de los versículos que no se predican en las iglesias, lo que vamos a leer. No se habla de esto, pero está en la Biblia, y si está en la Biblia debemos hacerle caso y tenerlo en cuenta. Hebreos 10:32. Hebreos se le escribió a judíos que se habían vuelto seguidores de Cristo, pero que después de un tiempo se habían alejado de Cristo y nuevamente querían justificarse delante de Dios por el sistema religioso judío. Entonces el Espíritu Santo les escribe esta carta a ellos y también a nosotros. Pero traed a memoria los días pasados, en los cuales de haber sido iluminados, iluminado es cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Miren lo que significaba ser cristiano en esa época, así tal cual como testificaron ayer estos jóvenes de allá de Indonesia, de Malasia y de Tailandia. Miren
de una otra forma padecían lo mismo. Por una parte, ciertamente, 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Qué tremendo, ¿no? Le quitaban lo que supuestamente le pertenecía a ellos por ser cristianos y decían que eso lo experimentaban con gozo. Aquí nosotros, si nos quitan el parqueadero, ya estamos peleando. Si vamos a parar un taxi y alguien lo coge primero, ya estamos insultando. Miren qué tremendo. Esto es lo que yo digo, cristianismo al límite. Nosotros estamos viviendo definitivamente un cristianismo, si se pudiera decir, de jardín infantil, en comparación a lo que muchos cristianos hoy viven la cristiandad, como la viven. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, y miren lo que dice: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Volvamos a Lucas. Lucas 9:26. Tremenda advertencia. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hay muchos cristianos hoy que son agentes encubiertos, que son espías. Nadie sabe, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en el trabajo, que son cristianos. Les da pena. Pero qué tremendo cómo el Señor nos exhorta con esta palabra. Y va a llegar un momento en que lo tienes que manifestar. Porque la presión del mundo va a llegar un momento en que tú, si verdaderamente eres cristiano, vas a decir: yo por ahí no voy, yo con eso no tengo nada que ver. ¿Y por qué? Porque soy cristiano. Hace 2 semanas venía con un amigo en un carro y no sabíamos que el pico y placa era hasta las 7:30, y nos cogieron el pico y placa en el centro. Entonces yo me bajé con mi amigo, no, vamos a hablar con él, que como tú me viniste a recoger, vamos a decirle que por el problema de la pierna no había taxi y tú me viniste a recoger. Y el policía accedió, pero el policía estaba pidiendo plata. Entonces, mi hermano, mira, no te vamos a dar nada porque somos cristianos. Y el policía me contesta: varón, este policía supuestamente conoce de Dios. Pero estaba pidiendo plata. Entonces, varón, adelante. No sigan, varón. Entonces, supuestamente, si me dice varón, eso es un término que solamente los cristianos lo usan, y sobre todo los pentecostales. Entonces, era un cristiano pentecostal. Entonces, al saludarme como varón, y después a la conclusión que yo llegué con el amigo mío y con Cristina, que iba con nosotros, este tipo, mira, policía y pidiendo plata. Entonces, verdaderamente, ahí estaba demostrando que no estaba viviendo conforme a lo que un cristiano debe ser, consecuentemente al testimonio. Y en Mateo 10:28, para terminar, dice: no temáis a los que matan el cuerpo. Mateo 10:28, esto se lo estaba diciendo Jesús a los 12 y hoy nos lo dice a nosotros. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Es decir, si hay una persona que le debemos temer, es a Dios. Dios es el único que puede mandar un alma o rescatar un alma del infierno.
lo que nos pase aquí se queda aquí en el cuerpo, pero lo que verdaderamente trasciende, esa herencia que tenemos en los cielos, trasciende a nuestro cuerpo. Así que con el cuerpo que hagan lo que quieran. Tal cual como decía Pablo, ni la tribulación, ni la angustia, ni la desnudez, ni el hambre, ni la persecución, ni el peligro, ni la espada lo podía separar de Cristo. Decía más bien, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y añade algo tremendo, como está escrito, por causa tuya somos contados como ovejas de matadero. Así que Pablo, en el testimonio que estamos hablando ahí en Romanos 8, dice que la tribulación, la angustia, la desnudez, el hambre, la persecución, el peligro y la espada lo estaban padeciendo por ser discípulos de Cristo. Porque muchas veces el cristiano sufre en el mundo, pero por malas decisiones a nivel del mundo, pero no por ser cristiano. Y de pronto puede pasar por esas situaciones, por tribulación, angustia, hambre, desnudez, persecución, peligro, espada, pero no por causa de Cristo. Ahí Pablo está diciendo, esto lo padecemos por causa de Cristo. Pero qué tremendo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y para terminar, en el versículo 27, porque hoy tenemos Santa Cena, dice: pero os digo en verdad que aquí hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. El evento que sigue, la transfiguración, en Mateo dice que son 6 días después, en Lucas dice que son 8 días después. Cuando Jesús dice que algunos de los que están aquí, se estaba refiriendo a Jacobo, a Pedro y a Juan, que los llevó al monte de la transfiguración y tuvieron esa experiencia con Dios. Y Juan posteriormente tuvo esa experiencia trascendental con Dios desde Apocalipsis, y el Señor le mostró a Juan todo lo que consistía el reino de Dios. Entonces no estaba diciendo Jesús de que algunos de ellos iban a ser inmortales desde ahí hasta la segunda venida de Cristo. Estaba diciendo que no iban a morir hasta que vieran el reino de Dios, y ambos, los tres lo hicieron. Juan de doble manera. Entonces hoy tenemos Santa Cena, y yo creo que la exhortación final va enfocada en eso. ¿Qué te impide vivir para Dios? Ya que gracias a Dios aquí en Colombia todavía no se ha llegado el momento de morir por Dios. ¿Qué te impide hoy vivir para Dios? Porque hoy muchas personas que pierden su vida por la causa de Cristo y de su palabra. Y nosotros hoy tenemos la bendición de estar todavía en un país que tenemos libertad para profesar que somos cristianos. Pero más sin embargo, no vivimos conforme a esa libertad para ser cristianos. Es más, por causa de esa libertad, Dios no es la prioridad en nuestra vida. Dios no es el primer lugar en nuestra vida. Siempre de una u otra forma estamos desplazando a Dios en nuestras prioridades, y siempre de una u otra forma anteponemos cualquier otra cosa, cualquier otra situación a Dios, en la adoración a Dios y en el estudio de su palabra. Esa es la exhortación final para nosotros, de acuerdo a lo que hemos leído. Si no estamos corriendo el riesgo hoy para morir por Cristo, ¿qué te impide que hoy no vivas para Él en ese absolutismo que dice la palabra de Dios que debemos vivir para Cristo? Y gracias a Dios, porque dice también tu palabra que
representaba la sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza entre tú, oh Dios, para con los hombres, Señor. Ese vino que representaba la sangre de Jesús, que se derramó su última gota de sangre en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, Señor. En ese pacto que tú hiciste para contigo mismo por medio de Cristo, en el cual nosotros hoy nos beneficiamos, Señor. Como dice tu palabra, que escribiste tus mandamientos y tus ordenanzas en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que nunca más te acordarás de nuestras transgresiones, Dios. Te amamos, Padre, te bendecimos y te damos gracias por la sangre de Jesús, que habla mucho mejor delante de ti que la sangre de Abel, Señor. La sangre del nuevo pacto, del mejor pacto, del pacto eterno, Dios. Gracias, Señor, porque nos ves hoy por medio de la sangre de Jesús, y nos ves como si estuvieran viendo a Jesús de Nazaret mismo, Señor. Irreprensibles, irreprochables, sin mancha y sin arrugas, porque dice tu palabra, Dios, que con el mismo amor con que amaste a Jesús, a nosotros también nos has amado, Dios. Gracias, Padre, bendito sea Dios. Podemos tomar un bien. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y te reiteramos nuevamente necesidad y dependencia de ti, Señor. Y así como has bendecido nuestra llegada a este lugar, bendice nuestra salida y la llegada al lugar de nuestro destino, Señor. Que esta semana que comienza, Señor, sea una semana que podamos vivir en la plenitud de tu presencia, Dios, amándote con toda nuestra fuerza, nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, como tú requieres, Señor. Y que podamos en todos los días de esta semana ser esos verdaderos adoradores tuyos en espíritu y en verdad, que buscas tú que te adoren, Señor. Gracias, Padre, bendito sea por los siglos de los siglos. Amén.